Es periodista allá en Veracruz. Alejandro, ¿cómo estás? Buenas noches. Gusto en saludarte. Qué gusto también, Alejandro. Pues platícanos cómo ha sido este tema de la violencia, ha ido incrementando, qué se está haciendo precisamente el gobierno del estado para combatir todo esto. Mira, Alejandro, el tema de la violencia en el estado de Veracruz no es de esta administración, ha ido escalando por el estado de Veracruz. Para toda la gente que nos escucha en la República Mexicana, Veracruz ha pasado por gobiernos de todos los colores, de todos los partidos, Alejandro, por el PRI, por el PAN, también ahora por Morena. Recordemos que el anterior gobernador fue Cuitlagua García y ahora es Rocío Nale. Y lo cierto es que la violencia ha ido incrementando y de momento en ciertas partes del estado. Recordemos que Veracruz es un estado muy grande y en este momento la violencia se ha focalizado, al menos en estos momentos, en el norte del estado de Veracruz, donde está Poza Rica, Tuxpan, Álamo, Temapache, pero de momento se concentra también en Coatzacoalcos, en Minatitlán, o de momento se va a la capital, a Jalapa, Boca del Río, Veracruz, Córdoba y Orizaba. En este momento la zona conflictiva está en el norte, donde hace unos días, conocimos el terrible caso de la maestra Irma Hernández, que fue secuestrada y después apareció en un video y después perdió la vida justamente en un motivo meramente de extorsión y de conflicto entre bandas delincuenciales, y ahora aparecieron restos de cuerpos en la misma autopista y cerca de donde está Álamo, Temapache, donde muere la maestra, en la zona de Poza Rica, Tuxpan. Y hace unos días, el fin de semana, hubo un motín de internos en Tuxpan, en el penal del Cerezo de Tuxpan, que arrojó 7 muertos cuando menos y 11 heridos. Todo pareciera que tiene que ver con el grupo delictivo de La Sombra, justamente el grupo delictivo que opera en la zona norte para extorsionar. Entonces sí, ha incrementado la violencia, o quizás si no ha incrementado, Alejandro, cuando menos se ha focalizado más ahorita en la zona norte. Exacto. Oye, Alejandro, ¿y qué es lo que está diciendo el gobierno del estado que se va a hacer, o si hay alguna especie de convenio con el gobierno federal para poder detener todo esto? Mira, lo que le cae muy bien al gobierno del estado es el apoyo federal. Ahorita recién llegó un operativo fuerte que echaban a andar en el norte entre Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad Pública Estatal y la de Protección Ciudadana. Hay un operativo fuerte, llegaron varios elementos, 80 elementos y 300 más en la zona norte. O sea, sí están reforzando la zona, particularmente después del motín en Tuxpan, en el Cerezo de Tuxpan. La gobernadora Nale particularmente lleva una estrategia, o al menos así lo ha hecho ver, una estrategia coordinada con el gobierno de Claudia Sheinbaum, algo que ayuda, Alejandro, en el tema de seguridad, y no lo podemos negar, en Veracruz es la relación que de todos es conocida entre la presidenta y la gobernadora Nale. Independientemente de este mismo partido político, son amigas, y eso ayuda en temas de seguridad en Veracruz. Habremos que ver qué ocurre, ¿no? Si baja la incidencia delictiva, que es lo que esperamos, Alejandro. Exactamente, Alejandro, y es un asunto que además tiene que coordinarse para poder ir disminuyendo todo esto, que la verdad, por todos los reportes que vemos todos los días, es increíble, y más con lo que pasó con la maestra. Alejandro, te voy a pedir que me permitas 2 minutitos, nada más vamos a hacer una pausa y regreso contigo. Con todo gusto, Alejandro. Platícame, ¿cuál es el sentir de la población, de la gente? ¿Qué es lo que dice el grueso de los veracruzanos sobre este tema? ¿Ellos proponen hacer algo para disminuir esta violencia, o cómo es esto, Alejandro? Mira, en Veracruz está ocurriendo algo que también pasa en otros estados de la República, Alejandro. Tiene que ver con la habitualización de la violencia. Se ha normalizado, y en Veracruz no es la excepción. Se ha normalizado la violencia. Aquí no, hasta hace varios años no pasaba esto. No pasaba que de momento observáramos hechos delictivos tan marcados, ¿no? Por ejemplo, observamos la extorsión, donde Veracruz se ha distinguido en los últimos años como dentro del top 5 a nivel nacional. Recordemos que esta estrategia contra la extorsión nacional que echó a andar Omar García Harfuch viene como uno de los estados principales para atacar Veracruz. Eso es por un lado. Por otro es el secuestro. También Veracruz ha mostrado incidencia fuerte en temas de secuestro. Y por supuesto, ni se diga en el tema
de los ductos, del huachicoleo en algunos puntos del estado de Veracruz. Recordemos que hace ¿qué será? Semanas, Alejandro, se habló de una supuesta refinería clandestina, sí, clandestina allá en la zona de Coatzacoalcos, ¿no? Sí. Sí, exactamente. Pero la gente, vamos, ya se está normalizando todo esto. Digamos, ¿hay alguna propuesta civil? ¿Hay algunas organizaciones que puedan proponer qué es lo que se pueda hacer para detener esto? Porque yo platicando con algunos expertos nos dicen que es fundamental lo que la sociedad civil pueda hacer en ayuda con el gobierno. ¿Esto está sucediendo? Mira, este tema, hay varias asociaciones civiles que en Veracruz han buscado sumarse con el gobierno para combatir a la delincuencia. Particularmente las cámaras empresariales. Y toco este punto porque el tema de la extorsión, Alejandro, y si me centro ahí, que es lo que últimamente ha golpeado a Veracruz, los grupos más afectados o más golpeados con el tema de la extorsión son los empresarios. Eso pasa en la República Mexicana, pero aquí también pasa mucho en Veracruz. Los mismos empresarios se han unido con organizaciones de ciudadanos para buscar abonar y ayudar a la estrategia del gobierno estatal y federal en temas contra la extorsión, por ejemplo. Entonces, en ese sentido, sí ha habido y sí se ha registrado un incremento de participación de la ciudadanía en buscar reducir la incidencia delictiva. Pero no solamente por un tema de Estado, Alejandro, sino porque es un tema que está afectando directamente al sector empresarial. ¿Sí? Pero sí hay por supuesto grupos que se han conformado para ayudar o buscar ayudar al gobierno del estado. Recordemos que una de las banderas que levantó fuerte la gobernadora Nale, hoy gobernadora, cuando era candidata, era justamente reducir los índices delictivos. Lo que le pudiera ayudar a la gobernadora después del tiradero, Alejandro, que le dejó Cuitlahua García, es que pueda mantener una coordinación con la presidenta Claudia Sheinbaum. Eso ayudará, porque de verdad, lo que dejó el antecesor de Rocío Nale es verdaderamente un polvorín en las manos. Entonces, sí, la gobernadora Nale tendrá que ir en coordinación con la federación y con lo que den los ciudadanos aquí en Veracruz, particularmente los empresarios, para poder reducir índices delictivos en extorsión, en homicidio y ni se diga, por supuesto, en temas de secuestro, Alejandro. Sí, exacto. Lo que acabas de decir es súper importante porque esta coordinación que pueda haber tanto el gobierno estatal con el gobierno federal y además esta forma que está trabajando el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, para poder ir trabajando el tema de, como bien lo dices, de la extorsión, creo que es un asunto muy importante, está comenzando y se está comenzando a ver que lo están haciendo y eso ya es de destacarse porque lo vimos durante, no sé, 5 o 6 años que prácticamente no se hacía nada, justo lo acabas de decir también muy bien, que se dio todo este resultado. De alguna manera, estos operativos están llegando al puerto de Veracruz, los turistas se sienten seguros, en Jalapa, en la capital, se ha visto esto, o solamente es en algunas zonas del estado estos operativos federales, Alejandro. Mira, qué bueno que tocas el punto. Según datos oficiales, datos aquí que han difundido la propia autoridad, y ese es un dato relevante, que además también respalda el empresariado hotelero, el restaurantero, el empresariado del sector turístico, eso está respaldado por ellos, no ha disminuido la llegada de turistas a Veracruz. Recordemos que Veracruz es uno de los estados con mayor relevancia turística en la República Mexicana, y de hecho, según datos, mucha de la gente que vacaciona en la Ciudad de México, si no se va a Acapulco o a Cancún, se va a Veracruz. Entonces, es un destino turístico muy importante. No ha reducido el turismo, la llegada de turismo, los índices de violencia que se han manejado. No los ha reducido. Incluso hay un dato que la propia Secretaría de Turismo en el Estado difundió, donde el turismo extranjero, que es muy relevante también para Veracruz, no se ha disminuido. Entonces, de alguna forma, qué bueno, porque se ha paliado de manera exitosa que sigan llegando turistas. Recordemos una de las situaciones por las cuales vive Veracruz también bien el tema económico es el turismo. Y no ha bajado, Alejandro. Esperemos que siga así.
Si bien es cierto, hay hechos delictivos que sí se han destacado, que sí son graves, como los restos humanos hallados en Poza Rica, en Tuxpan, el motín en el Cerezo, lo que ocurre en temas de extorsión, lo que pasó, por supuesto, en Coatzacoalcos. Bueno, sí, pero afortunadamente no ha mermado la esfera turística. Habremos de ver cuánto nos dura eso y también si la estrategia funciona para que no tenga que pasar algún desaguisado con el turismo, Alejandro. Sí, fíjate que eso que mencionas es súper importante porque el turismo es lo que ayuda mucho a la economía de cualquier estado, de cualquier región. Y ya que mencionas eso, qué bueno que no ha disminuido. Pero, ¿qué se sabe de llegar por carretera a Veracruz desde Puebla, desde la Ciudad de México? Porque este tema, en estos lugares vemos los asaltos que sufren los automovilistas o incluso los transportes de carga para llegar incluso Puebla y después Veracruz. ¿Qué ha sido lo más frecuente? ¿Viajar por carretera, vía aérea? ¿Cómo ha sido todo este tema, Alejandro? Mira, hay un tema relevante y quisiera empezar por la parte de seguridad en las carreteras de Veracruz. A ver, hay una carretera que se ha convertido en una carretera conflictiva. El propio expresidente López Obrador hizo alusión a ello, y es la carretera de las Cumbres de Maltrata. Es esta carretera que va justamente hacia la zona de Puebla. Son unas cumbres que son muy famosas, son auténticamente unas curvas muy peligrosas, donde los delincuentes suelen aprovechar las curvas, la lentitud que toman los automovilistas o los transportes pesados para asaltarlos. Entonces, ha habido constantes operativos. Se disminuye, sí, la incidencia delictiva, pero continúa, continúa, y eso es algo que ha aceptado la Federación, que ha aceptado el Estado de las Cumbres de Maltrata, bonitas sí, pero complicadas en su transitar porque los delincuentes suelen hacer de las suyas, aunque hay operativos que han disminuido la incidencia. La otra parte conflictiva es la autopista Perote-Puebla. Esa también, la 150D le llaman. También hay mucho asalto en la zona y hay operativos para irlo disminuyendo y aportar. El resto de las carreteras que llegan a Veracruz, de Puebla, de San Luis Potosí, de Tamaulipas, de la zona, por supuesto, de Tabasco, de Oaxaca, no son tan conflictivas. Es decir, son rutas que se han vuelto incluso hasta tranquilas. Pues la de Tuxpan, por ejemplo, que recién habló la presidenta de ella en la mañanera, se ha vuelto tranquilo. Recordemos que Veracruz tiene muchos puertos, Alejandro. Está el puerto de Tuxpan, el puerto de Coatzacoalcos, el puerto de Veracruz, y sí ha llegado, sí se ha logrado paliar la parte de seguridad en las carreteras, salvo estos puntos que te comento, que la misma Federación reconoce, o que el mismo Estado reconoce, y que luego se han manejado informaciones erróneas de que hay, erróneas o malintencionadas, que hay robos masivos. No han ocurrido robos masivos de que se quedan los automovilistas parados y aprovechan para... No ha pasado. Sin embargo, sí hay puntos conflictivos, que son la 150D, la autopista Puebla-Orizaba, y la que te comento de las Cumbres de Maltrata. Pero fuera de ahí, el resto están, digamos que controladas, Alejandro. Pues de verdad, Alejandro, te agradezco muchísimo, de verdad, este informe, este panorama completo que nos das de Veracruz y lo que está sucediendo. Creo que tienen la oportunidad para poder resolver esto poco a poco. Solo es cuestión de coordinarse la sociedad civil, como bien se dijo, y bueno, las autoridades estatales y federales. Alejandro, muchas gracias por esta entrevista. Te mando un gran abrazo. Hombre, con todo gusto, Alejandro. Que tengas gran día y gran tarde. Buenas noches. Igualmente, muchas gracias, Alejandro Aguirre, periodista allá en Veracruz. Nosotros vamos a hacer un